Hola, mi nombre es Sonia Lisset Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre los tratos crueles, inhumanos y de migrantes. En este video veremos una pequeña introducción de un tema que fue y sigue siendo bastante controvertido, y es la tortura. Tratos crueles, inhumanos o de migrantes. Dentro del contenido tenemos tres regulaciones, y una es la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o de migrantes, la ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratados crueles en el Código Penal. La confusión de trato cruel, inhumano y de migrante en cierta variedad de textos nacionales e internacionales podemos ver que habla de tratos crueles, inhumanos y de migrantes. En cada uno de estos textos miramos que tiene un tratamiento análogo. Pero es importante saber que existen grandes diferencias. Los conceptos son tan amplios y confusos que se hace difícil poder ver la diferencia entre sí. Un ejemplo de esto sería el artículo 1 de la Convención. Frecuentemente se afirma que, por ejemplo, la diferencia entre tortura y trato cruel solo es el grado, por lo que la tortura representa el toque máximo de los tratos crueles. Más adelante vamos a tratar de dar un tratamiento separado de cada uno de los conceptos para que no haya una confusión. ¿Qué es el trato cruel? Según el comisionado parlamentario penitenciario en el 2019, trato cruel es el término adecuado para definir condiciones de regulación que, sin llegar a ser una tortura, pues no hay una intención o decisión para provocarlo. Generan un daño o afectación de los derechos de las personas privadas de libertad, las que al margen de su estricta privación de libertad siguen teniendo el derecho a una vida digna, se compromete, pues. El trato de migrante podemos entender por trato de migrante a toda persona que humilla, rebaja, envilece a otras personas, reduciendo a la persona a la condición de cosa, objeto, y usándola como una diversión de otra persona. También desprestigiando el valor de su dignidad personal, o en lo general cualquier atentado contra la dignidad humana que lesione su integridad moral lo suficiente como para generar un sentimiento de humillación o vejación. ¿Qué es la tortura? Se puede definir tortura como un acto por el cual se infringe de forma intencional a una persona dolor o sufrimiento grave. Puede ser físico o mentalmente, con fines de obtener información, confesiones, un castigo por un acto que ha cometido o sospeche que ha cometido, intimidar, coaccionar a esa persona por cualquier razón, basada en fundación de algún tipo de discriminación, etcétera, ¿verdad? También está regulaciones penales, que otras regulaciones existen para prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos o de migrantes. Primero, es importante destacar que nuestra Convención contra la Tortura tiene una versión europea que no define mucho de la nuestra. La única diferencia que se puede observar es la regla de la libertad negativa, y esta se refiere a cuando hay una ausencia de coacción externa al individuo que desee realizar una coacción determinada. Otro documento que nos habla se relaciona con el tema son los actos internacionales de los derechos civiles y políticos, las convenciones de Ginebra, que intentan controlar esto en la guerra, por decirlo así, aunque en esto último considero que carece de cierto sentido, ya que solo funciona al momento de determinar el conflicto o no durante, por lo que no es de mucha ayuda.
En el artículo 4 de la Convención contra la Tortura podemos ver que los estados que forman parte tienen que tomar medidas en cuanto a su legislación penal para que los actos de tortura constituyan un delito. La regulación penal, en el artículo 214, como podemos ver, el trato de migrante entra como una moralidad del delito de la tortura. Este delito se comienza a hablar de la violencia física, psicológica o verbal. Vemos también el agravante, que es un tercio en función a la edad, enfermedad, discapacidad o es una mujer embarazada. Es importante aquí es que se cumple con lo que se establece en el artículo 4, numeral 2 de la Convención. Puede que en este último suene algo simplista o conformista, pero por ejemplo en una legislación española, en el artículo 173 del Código Penal, podemos ver el trato de migrante. Se castiga por prisión entre 6 a 2 años, por lo que la pena en nuestra legislación es más fuerte, pero es importante también tener en cuenta la realidad de ambos países y es evidente que es muy diferente. La regulación penal en el artículo 215, primero que nada, esta conducta está dirigida al agente, funcionario o empleado público. Este delito consiste en obtener una confesión de ser responsable a un delito, imputárselo a otra persona o con otro propósito relacionado que hace amenazas haciendo uso de la violencia física normalmente. Es curioso, pero en la legislación española no encontramos este delito tipificado como tal, pero sí tipifica dentro del delito de la tortura. La regulación penal en el artículo 216, con este artículo simplemente se busca cumplir cumplir a medida lo que establece la convención. Con este artículo solo vemos dos de los 4 supuestos que establece la convención. Estos supuestos se pueden identificar con el artículo de las mismas del artículo 1 de la convención, con el fin de obtener de ella o de una tercera información o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona a otra, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Si analizamos bien el artículo, encontramos que está el primer supuesto y el segundo, pero no pasa de ahí. También vemos que la redacción con el Código Penal español del artículo 144 del Código Penal de España es bastante similar. Lo rescatable es que mantiene una pena alta y es en eso que se diferencia de la española. La regulación del artículo 217, con este artículo se busca empezar con una normativa internacional en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, en el literal K. Vemos que se tipifica este delito como de lesa humanidad. En la legislación española se tipifica como algo subsidiario a la tortura. En este artículo es importante que se haga una mayor diferencia de los elementos subjetivos como el trato de migrante, trato inhumano, etc. Más allá de solo mirar al sujeto activo como vimos al inicio, esta presentación es fácil de confundirse y eso se trata de que la mayor dificultad al momento de juzgar a alguien. La regulación penal del artículo 218, por último, en el artículo 218 vemos los concursos y dice que el artículo 218, concursos, las penas previstas en los artículos anteriores y se deben imponer sin
sin perjuicio de lo que corresponde, en su caso por delito cometido contra la vida, integridad corporal, salud, libertad ambulatoria, libertad sexual o bienes de las víctimas de un tercero. Ese es mi aporte del tema. Muchas gracias.